Existe una franja de esta cordillera donde el auxilio no llega. Por encima de los 8.000 metros, el aire es demasiado tenue para que un helicóptero pueda sostenerse, y el viento cierra el cielo durante días enteros. Quien está allá arriba está solo. No es una cuestión de dinero. Un cuerpo congelado pesa mucho más que la persona cuando estaba viva, porque queda adherido al hielo y al equipo, y bajar uno solo exige que un grupo entero trabaje expuesto durante horas o incluso días. Entonces pasa lo siguiente. Buena parte de quienes mueren a esa altura se queda donde cayó. No es abandono. Es que insistir en recuperar el cuerpo suele ser exactamente lo que mata a la siguiente persona de la fila. Y nada de esto es una venganza de la montaña. Es roca empujada por dos continentes que chocaron hace aproximadamente 55 millones de años y que siguen empujándose hasta hoy. Una avalancha cae igual cuando no hay nadie debajo y nadie la filma. Pero la fuerza de esta cordillera casi nunca se descarga allá arriba. Baja. Alcanza los valles habitados, las casas, los puentes y los cultivos, y causa una destrucción que ninguna expedición ha provocado jamás. El Himalaya forma un arco de aproximadamente 2.400 kilómetros. Va desde el Nanga Parbat al oeste hasta la gran curva del río Yarlung Tsangpo al este. En línea recta, es casi la distancia entre Sao Paulo y Belém. Pero es estrecho. Su anchura va de 150 a 350 kilómetros. Toda la altura del planeta está comprimida en esa franja delgada, y por eso todo cambia tan rápido allí. Y existe por accidente. India fue alguna vez una isla, aislada en el hemisferio sur. Se desprendió, atravesó un océano entero avanzando hacia el norte y chocó contra Asia. Lo que llamamos Himalaya es la abolladura que dejó ese impacto. El choque no ha terminado. Los dos continentes siguen acercándose entre 40 y 50 milímetros por año. Desde el primer ascenso al Everest, en 1953, India ya se ha adentrado más de 3 metros en Asia. Ese empuje no va directamente hacia la cima. Se distribuye entre fallas y pliegues, y de vez en cuando todo se libera de golpe, como en el terremoto que golpeó Nepal en 2015. Y allá arriba, en lo más alto, hay roca que se formó en el fondo del mar. Es sedimento de un océano llamado Tetis, que fue devorado durante ese choque. El fondo de aquel mar hoy está cerca del techo del mundo.
Todos hemos oído que existen 14 montañas de más de 8.000 metros en el planeta. La lista es correcta, pero solo 10 de ellas están en el Himalaya. Las otras 4 se encuentran en otra cordillera pegada a esta, con otro nombre y otra historia. Y esta cordillera tampoco comienza en la nieve. Nace en bosques cálidos, por debajo de los 1.000 metros, y asciende hasta zonas congeladas durante todo el año, por encima de los 5.500. La entrada a esta cordillera, llegando desde el sur, es una llanura cálida llamada Terai. Pastizales altos, bosque cerrado, ríos anchos y lentos, niebla por la mañana y olor a lodo durante todo el día. El primer animal grande que aparece aquí no es una cabra montés, es un rinoceronte. Esta llanura está hecha por la montaña. Cada inundación trae roca molida, arena y lodo que bajaron de las laderas y quedaron depositados aquí abajo. La tierra fértil del sur de Nepal y del norte de India es montaña deshecha y esparcida. Y es en esta franja baja donde la vida se acumula. La zona de alta biodiversidad del Himalaya reúne cerca de 10.000 especies de plantas, y 1 de cada 3 no crece de forma natural en ningún otro lugar del mundo. También fue aquí donde una especie entera estuvo a punto de desaparecer por una causa que nadie había previsto. Las poblaciones de buitres se desplomaron hasta quedar al borde de la extinción, y no fue por la caza ni por la deforestación. Fue por un medicamento antiinflamatorio administrado al ganado, que envenenaba a las aves cuando se alimentaban de la carroña. Dentro del Terai, el parque de Chitwan alberga rinocerontes, tigres y elefantes a pocas horas de campos de cultivo y ciudades. La parte más rica en vida de esta cordillera es precisamente la más disputada. Nada de esto funcionaría sin agua, y aquí el agua no falta. Llueve tanto en este borde que el bosque permanece empapado. La pregunta es por qué cae aquí y casi no cae del otro lado de la misma montaña. En el extremo occidental, en el norte de Pakistán, la carretera sigue el río Indo por un valle estrecho entre paredes de piedra. En cierto punto, cambias el auto por un jeep, y el jeep se enfrenta a un camino de tierra abierto en la ladera, que no perdona un error al volante. Después viene la caminata, y entonces
El terreno se abre en una pradera de altura llamada Fairy Meadows, con pinos y pasto corto. Levantas la vista y tienes una pared blanca de 8.126 metros justo frente a ti, el Nanga Parbat. El aire es seco, olor a pino y humo de leña. El cencerro de un animal a lo lejos. Incluso en pleno verano, cuando el sol desaparece detrás de la montaña, la temperatura se desploma y la noche se vuelve realmente fría. El mundo conoce esta cumbre por el apodo de la montaña asesina, debido a los alpinistas que murieron intentando escalarla. Pero aquí importa otra cosa. Este es el punto exacto donde comienza el Himalaya. Y el orden de las cosas aquí es lo contrario de lo que parece. Desde la pradera hasta el fondo del valle hay miles de metros de caída, y el Indo ya corría allá abajo antes de que esta cordillera existiera. No rodeó la montaña, la fue cerrando por dentro mientras ella se elevaba. Quienes viven aquí trabajan con esto. Conductores de jeep, porteadores, guías, personas que abren alojamientos durante 3 meses al año y cierran cuando llega la nieve. Esta es la punta occidental del arco. En el extremo opuesto, allá en el este, esta misma cordillera realiza el trabajo más brutal que sabe hacer. Este video recorre la cordillera entera, de un extremo al otro, pero cada tramo da para un viaje propio. Y el próximo ya tiene dirección: Nepal. 8 de las 10 montañas de más de 8.000 metros de esta cordillera están dentro de su territorio o sobre su frontera. Suscríbete ahora para no perdértelo, porque este canal va a recorrer el Himalaya país por país. Más al este, en el norte de India, la carretera termina en el pueblo de Gangotri y se convierte en sendero. Sube hasta Gaumukh, la boca de un glaciar que arroja agua gris directamente sobre la roca. Esa agua forma el río Bhagirathi, que unos kilómetros más abajo pasa a llamarse Ganges. En el camino hay pueblos, campos pequeños, mulas, incienso, agua helada y polvo de roca molida. La gente sube con botellas en la mano para recoger esa agua en su origen, porque para millones de personas este río es una divinidad. Y es el mismo río que riega los cultivos de medio continente. Buena parte de su agua viene de las lluvias del monzón en verano. Pero cuando la lluvia se detiene, y se detiene durante meses, es el hielo que se derrite allá arriba el que mantiene vivo el río mientras los cultivos siguen teniendo sed. Y hay una trampa en eso. Un glaciar que se derrite rápido envía más agua río abajo, así que durante un tiempo parece que sobra, pero está consumiendo sus reservas. Llega un punto en que se ha encogido tanto que ya no puede seguir enviando esa agua.
El Indo es el caso más avanzado. Ese mismo río del valle del Nanga Parbat obtiene casi la mitad de su agua de la nieve y el hielo, y debería alcanzar ese límite antes que los demás, en algún momento cerca de 2045. Y aunque el calentamiento se detuviera hoy, parte de esa pérdida ya es inevitable. El hielo tarda décadas en responder. Estos glaciares se están derritiendo ahora por un calor que ya ocurrió. En el centro de Nepal existe una ruta que rodea todo el macizo de la Annapurna. Comienza entre arrozales, bajo el calor, con terrazas excavadas en la ladera, plátanos, cascadas y bosque cerrado. Olor a tierra mojada desde el principio hasta el final del día. Caminas durante algunos días subiendo por el valle del río Kali Gandaki, y sucede algo extraño. La lluvia se vuelve cada vez más escasa. El verde empieza a desaparecer, y de pronto estás caminando sobre el polvo, con el viento en la cara, entre laderas desnudas del color de la arena. No cambiaste de país ni de continente. Solo cruzaste al otro lado de la barrera. El monzón llega desde el sur cargado de agua, golpea la muralla de roca, asciende, se enfría y descarga casi todo lo que traía sobre la vertiente sur. Del otro lado casi no queda nada. Por eso la lluvia empapa el bosque allá abajo y desaparece apenas unas decenas de kilómetros más adelante. Manang y Mustang son desiertos fríos, creados por la sombra de la misma montaña que estás rodeando. La vida se adapta a eso. Abajo se cultiva arroz, arriba se cultivan cebada y papa, porque el ciclo es corto y el frío llega temprano, y durante siglos. Por estos valles pasó el comercio de sal, lana y granos entre la meseta y las llanuras. Hoy pasa una carretera. Lleva mercados, escuelas y hospitales a aldeas desde las que antes se tardaban días en bajar, y al mismo tiempo corta laderas inestables, altera rutas antiguas y se lleva a los jóvenes que encuentran trabajo en otros lugares. Más al este, en Nepal,
Un valle llamado Khumbu se hizo famoso por una sola razón. Da acceso al Everest, de 8.848 metros, la montaña más alta de la Tierra. Pero quien llega aquí comprende rápido que el pico es lo de menos. El ascenso pasa por Namche Bazar, un pueblo encajado en una curva de la ladera que se convirtió en un centro comercial de altura. Tiendas de equipo, agencias, alojamientos, helicópteros aterrizando todo el día y cencerros de yaks en medio de todo eso. Antes de que llegue el cliente, mucha gente ya ha subido. Equipos fijando cuerdas y escaleras sobre el hielo, porteadores cargando comida y carpas, cocineros montando campamentos. Sin esa estructura, casi nadie llega a la cima. Esto mueve permisos pagados al gobierno, agencias, seguros, oxígeno embotellado y patrocinios, y distribuye el riesgo de forma desigual. El cliente cruza la parte peligrosa pocas veces. El trabajador la cruza muchas, con peso sobre la espalda. Porque la parte más temida del Everest no es la cima, es la cascada de hielo del Khumbu, justo por encima del campamento base, donde el glaciar se rompe en bloques del tamaño de edificios que cambian de lugar por sí solos, sin previo aviso. En 2023, 3 guías sherpas fueron tragados allí por una grieta. Recuperar los cuerpos fue considerado demasiado peligroso y la búsqueda se detuvo. Y no es un valle vacío convertido en negocio. La UNESCO registra a más de 2.500 personas de la comunidad sherpa viviendo dentro del parque. Sherpa es un pueblo, no un cargo. Lo que sube tampoco siempre baja. En 2024, el ejército de Nepal retiró del Everest y de las montañas vecinas cerca de 11 toneladas de basura, 4 cuerpos y un esqueleto. Y con el retroceso del hielo, cuerpos que desaparecieron hace décadas vuelven a aparecer. Y fue aquí cerca, en el pueblo de Tam, donde esta cordillera mostró dónde hace daño de verdad. En agosto de 2024, 2 pequeños lagos glaciares se rompieron y bajaron por el valle, destruyendo 25 casas, la escuela, el centro de salud y el puente. No había ningún alpinista involucrado. Y así es como esta cordillera mata de verdad. En una sola semana de septiembre de 2024, las lluvias, las inundaciones y los deslizamientos mataron a casi 200 personas en Nepal. La temporada más mortal jamás registrada en el Everest dejó poco más de 10 muertos.
Las 4 montañas de más de 8,000 metros que quedan fuera de esta cordillera están en el Karakorum, en el norte de Pakistán. Geológicamente es otro sistema, pero para quienes escalan, esa frontera no existe. Es la misma cultura, las mismas empresas y las mismas personas. Una de ellas es el Broad Peak, de 8,051 metros. El 30 de julio de 2026, una avalancha golpeó a una expedición internacional de 10 personas en esa montaña. Todas murieron. El grupo estaba liderado por el nepalí Nirmal Purja, conocido en todo el mundo por haber escalado las 14 montañas de más de 8,000 metros en 189 días, en 2019. Estaba en la cima absoluta de su profesión. La experiencia, el oxígeno, el pronóstico del tiempo y el dinero amplían lo que una persona puede intentar. No eliminan la avalancha. Y después del accidente, el riesgo cambia de dueño. Pasa a los guías, los equipos de tierra y los pilotos que suben a buscar a quienes quedaron atrás. Del lado indio, en Sikkim, el Himalaya se muestra verde. Lluvia casi todo el tiempo, bosque antiguo, rododendros, musgo y nubes bajas entrando por el valle. La mitad de todo el hábitat del panda rojo en el mundo se encuentra en esta parte oriental de la cordillera. Por encima de ese bosque se alza el Kangchenjunga, de 8,586 metros, la tercera montaña más alta del planeta, y casi nunca aparece cuando se habla de récords, por una razón que no tiene nada que ver con la dificultad técnica. Para las comunidades Lepcha y Bhutia, esa montaña no es un objetivo, es una presencia. Lago, cueva, bosque, río y cumbre forman un único paisaje sagrado, y quienes la escalan respetan la prohibición de pisar el punto más alto de la cima. Esto no es folclore para turistas. Es una decisión sobre el territorio. Define dónde entra una carretera, dónde entra el turismo y dónde no entra nada. Una montaña puede tener valor precisamente porque su cima sigue sin huellas humanas. Y el mismo sistema que aquí es sagrado ya mostró su otra cara en este estado. En 2023, un lago glaciar se rompió en lo alto de Sikkim, descendió por el valle del río Testa, arrancó del camino una central hidroeléctrica entera y dejó 55 muertos y 74 desaparecidos. El arco termina en el este, donde el río Yarlung Tsangpo hace una curva cerrada entre dos picos helados, el Namcha Barwa y el Yala Peri. Allí, la montaña pierde la disputa. El río atraviesa toda la cordillera y sigue su camino. Ese es el trabajo más brutal que realiza.
No es levantar roca, es triturarla y enviarla río abajo. Toda llanura fértil del comienzo de este viaje pasó primero por una garganta como esta. Por eso estos ríos se convierten en energía. Nepal, Bután, India y China construyen centrales hidroeléctricas sobre estas aguas. Y el mismo sedimento que fertiliza la llanura obstruye los embalses y desgasta las turbinas. Así que nada aquí sale gratis. En la región ampliada del Hindu Kush Himalaya, cerca de 240 millones de personas viven en las montañas y alrededor de 1.650 millones viven río abajo. Sumadas, representan aproximadamente una cuarta parte de la humanidad conectada con lo que ocurre aquí. Todo sigue en movimiento. La placa empuja, la lluvia erosiona, el hielo se encoge, el río corta y el valle cambia de forma. Nada de esto se hace contra nadie. Y nada de esto se detendrá porque alguien haya llegado a la cima. El Himalaya no sabe que existes. Y aún así decide dónde cultivas, qué bebes y hasta qué altura puedes vivir.